Todo el mundo conoce a Jengar. Es uno de los Pokémones más sensacionales de la primera generación. Pero muy pocas personas se han detenido a calcular cuánto cuesta completar toda la línea fantasma de Pokémon. Cuando empecé a sumar los precios de Gastly, Haunter y Jengar en las diferentes versiones de mi colección, me encontré con varias sorpresas, porque algunas de estas figuras cuestan mucho más de lo que imaginaba. Y hoy vamos a descubrir cuánto vale realmente completar una de las evoluciones más icónicas de toda la primera generación. Y vamos a comenzar con Gastly. Lo lógico era pensar que sería el integrante más sencillo de completar. Después de todo, es el primer Pokémon de la línea fantasma. Pero conforme fui reuniendo sus diferentes variantes, me di cuenta de que la historia era muy distinta. Si quieres tener una colección completa de Gastly, no basta con conseguir una sola figura. En mi caso, logré reunir 3 versiones diferentes de esta pieza. Una de ellas fue la Tommy, la segunda fue la Mini de base hexagonal y la tercera fue la Bandai Kids. Y estos fueron los precios que pagué por cada una. La pieza Tommy fue de $265. En cambio, la Mini de base hexagonal fue en $20. Y por último, la Bandai Kids pagué $18. Al final, reunir solamente las 3 variantes de Gastly representó una inversión aproximada de $303. No cabe duda que es una cantidad bastante considerable. Y si el primer integrante de la línea ya alcanza esa cifra, lo que viene después se pone todavía más interesante. Después de reunir las 3 variantes que te platiqué de Gastly, ya tenía una buena idea de cuánto podía costar completa esta evolución. Pero todavía faltaba Haunter. Y aquí fue donde realmente empecé a ver cómo iba tomando forma el presupuesto de toda la línea fantasma. Y con el pasar del tiempo logré reunir también 3 versiones diferentes. En primer lugar llegó la Tommy. Tiempo después pudimos sumar la Mini de base hexagonal. Y finalmente a la colección llegó la Bandai Kids. Y en este caso también te voy a platicar cuáles fueron los costos de cada pieza. Respecto a la figura Tommy, fue de $194, llegando ahora a la Mini de base hexagonal con un costo de $15. Para cerrar la línea de Haunter, tenemos el Bandai Kids en $15. Cuando terminé de hacer las cuentas para completar a Haunter, representó un gasto de $224. Y si nos ponemos más específicos, el gasto entre Haunter y Gastly ya acumulaba una cantidad de $527. Sin duda alguna, cantidad nada despreciable. Pero todavía faltaba el Pokémon que prácticamente todos relacionan con esta evolución. Así es, finalmente llega el turno de Jengar, probablemente uno de los Pokémon más icónicos de toda la franquicia y para muchos el verdadero protagonista de la línea fantasma. Después de completar a Gastly y a Haunter, era el momento de descubrir cuánto costaría reunir sus diferentes variantes. Pero antes de hablar de todas ellas, quería comenzar con una pieza muy especial de mi colección. Se trata del Jengar Tommy de primera edición. Además de haber sido una de las primeras figuras de Pokémon lanzadas por Tommy, tiene varios detalles que la hacen muy especial para todos los coleccionistas. Y el primer punto y muy característico es su acabado en color negro, con un ligero brillo y un plástico completamente rígido, una combinación muy representativa de esta primera edición. Y si giramos esta pieza un poco, aparece otro de sus detalles más interesantes. Y en la espalda se puede apreciar el grabado Outly, también resaltado en color negro, una característica que ayuda a identificar esta versión y que muchos coleccionistas buscan cuando revisan una pieza original. Después de revisar esta primera edición, era momento de conocer
cuánto terminó aportando cada variante al valor total de Jengar. La Tommy fue sin duda la pieza más importante de este recorrido, con un valor aproximado de $90. Respecto a la versión mini, añadió aproximadamente $19. En este caso, no cuento con la variante Bandai Kids. Es uno de los próximos retos a conseguir. Y cuando reuní las dos variantes, Jengar alcanzó un valor cercano a los $109. Y con eso, la línea Fantasma quedaba prácticamente lista, faltándome el Banpresto y el Bandai Kids de Jengar, como te lo comentaba. Pero por supuesto lo estaremos consiguiendo. Pero todavía había una pieza que decidí guardar para el final. Y mucho ojo con lo que te voy a decir. Quería cerrar este recorrido con una pieza súper especial de mi colección. No porque formara parte del cálculo de la línea de Fantasma, sino porque representa una de las versiones de Jengar que más disfruto tener en esta colección. Se trata del Jengar Grabber Ball. A diferencia de la primera edición de Tommy, esta versión se distribuye originalmente en un blister junto a Arcanine, algo que hoy la convierte en una pieza mucho más complicada de encontrar. Y basta con verla para notar que es completamente diferente. Su característico tono ligeramente morado hace que destaque inmediatamente, mientras que el material es mucho más flexible y el acabado cambia por completo respecto a la primera edición. Si lo pasamos contra la luz, alcanzamos a ver un ligero color naranja. Esta también es una característica muy importante para ver si es una pieza original. Otro detalle muy interesante aparece en la espalda, donde también encontramos el grabado Nintendo, un elemento que muchos coleccionistas revisan para identificar esta versión. Pero lo más sorprendente llega cuando hablamos de su valor. Mientras que la primera edición de Jengar ya representa una pieza muy importante dentro de la colección, esta versión prácticamente duplica ese precio. Actualmente ronda aproximadamente los $240. Y esa es precisamente la razón por la que decidí guardarla para el final, porque demuestra que en el mundo del coleccionismo Pokémon, las piezas más valiosas no siempre son las más conocidas, sino aquellas que fueron mucho más difíciles de conseguir. Hoy descubrimos cuánto cuesta completar la línea Fantasma, pero también comprobamos algo que me encanta de este hobby. Detrás de cada figura hay una historia diferente. Algunas destacan por su diseño, otras por la época en la que fueron lanzadas, y otras simplemente porque con el paso de los años se volvieron increíblemente difíciles de encontrar. Eso es lo que hace tan especial el coleccionismo de Pokémon, y apenas estamos comenzando con este recorrido. Si te interesa saber sobre las figuras más exclusivas de 1998 en Japón, te voy a dejar el siguiente video. Si te gustó el contenido, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo capítulo.